Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Estamos al aire, qué bien, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición aquí desde España para el mundo, a través de Capital Radio 103.2 FM, acompañándoles cada domingo aquí a las 19 horas, un programa de conversación, ¿no?, multidisciplinar, donde abordamos distintos temas, cultura, arte, medicina, ciencia, economía, inversión, todo lo que atañe a España, a Chile, que estamos también conectados a través de Radio Agricultura 92.1 FM y también por nuestros canales de YouTube, ambos canales, Capital Radio y Agricultura TV. Así es que comenzamos un capítulo de hoy relacionado con el arte, con la cultura. Tenemos grandes invitados que están relacionados con este ámbito, con el cine, el teatro. Los voy a introducir inmediatamente. Ignacio Santa Cruz, fundador y CEO de Santa Cruz Producciones, impulsa proyectos teatrales y cinematográficos en Chile. Es productor de cine, actor, escritor chileno. Viene a Madrid, ha venido aquí a presentar su novela que se llama La Embajada. Es una novela que tiene realismo y ficción entre lo íntimo y lo político. Ya nos va a contar Ignacio Santa Cruz de qué trata esta novela. ¡Wow! ¡Qué buena pinta! Y también su formación entre Nueva York, Barcelona y París le otorgó una visión global, enriqueciendo más aún su trabajo. Santa Cruz ha creado, produjo y presentó también el programa de radio 35 milímetros de Radio Universidad de Chile. Buena esa, ¿eh? Sí, pues. Bienvenido. Pero muchas gracias, muy contento de estar acá, Carolina. Gracias por la invitación y gracias a todos los españoles y a los chilenos que nos están escuchando. Claro, estamos conectados, ¿ves? Entre países, entre radios. Es que esta cosa es muy mejor. multidisciplinaria. Multicultural. Multicultural. Exacto. Bueno, y también tenemos a nuestro invitado Juan Carlos Rodríguez, fundador de Chile Hub Lab, ¿no? Es como un laboratorio de ideas. Un punto de encuentro. Eso, claro. fantástico. Sí. Juan Carlos Rodríguez, ingeniero comercial en la Universidad de Concepción, con un MBA en IE University aquí en Madrid. Y también es socio partner en Cretz Real Estate. Es una agencia inmobiliaria boutique de origen francés, especializada en la compraventa de propiedades exclusivas a nivel global. La familia Cretz son ampliamente reconocidos por ser protagonistas del exitoso reality show de Netflix La Gens, la agencia parisina, la cual muestra desde dentro el fascinante hermético mundo del mercado del lujo. Oye, qué interesante, qué entretenido. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí contento de haber ayudado a Ignacio también a través del Chile Hub a presentar su novela. Y bueno, ahora conversar un poco, profundizar un poco de lo que es el Chile Hub y luego que Ignacio nos cuente un poco de su obra. De su obra, de La Embajada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Madrid? Yo la primera vez llegué el 2016 a cursar el MBA, máster. Sí, luego volví a Chile y el 2021 decidimos con mi familia retornar a Madrid. Y ahí están con real estate y metidos en esto de... Y el mundo del real estate nace el año pasado por un cambio laboral y busqué nuevas opciones y obviamente apareció la familia Cretz en mi camino y decidí sumarme a su proyecto aquí en España. Y estás encantado, me imagino. Estoy feliz, sí. Sí, es un muy buen proyecto con alcance global, así que ha sido perfecto. Qué bien, sobre todo ahora que el real estate está cada vez más en boga, ¿no? En Europa, muchos chilenos invirtiendo aquí, comprando, bueno, también venezolano, mexicano, hay una mezcla. Así es. Bueno, vamos a conversar de La Embajada. De La Embajada. Ignacio, cuéntanos. Bueno, La Embajada es un proyecto que estaba entre manos hace mucho tiempo. Mira, yo vengo del teatro y cuando me di cuenta que del teatro pasamos al cine, me planteé presentarme en el mundo con una trilogía, que era El Tío, La Embajada y Amor de Hombre.
Ujú. Y así empezamos a buscar ayuda en los mercados internacionales, presencia de Chile en el European Film Market de Berlín, en el Marché du Film de Cannes, etcétera, etcétera. Entonces, en una línea editorial bastante coherente de la búsqueda de sí mismo, de la búsqueda de los antepasados, del atrevimiento, de la mezcla de la ficción y la realidad. De alguna manera, desde que egresé como actor a los 19 años y tenía un teatro en la calle Portugal 423, comencé a poner en tela de juicio los roles familiares y finalmente, por una búsqueda personal, familiar, logré abordar un poco una historia de corte familiar materno en su génesis, dado mi parentesco directo con Jaime Guzmán Errázuriz, único senador asesinado en la historia de Chile. Y en ese tema entregué una obra de teatro que se llamaba Guzmán el año 2011 y luego el año 2013 una película, un largometraje de ficción que tuve la suerte de presentar alrededor de 15 o 18 veces en Europa, y que tuvo mucho reconocimiento artístico. Esto es el tío, ¿no? Estamos Eso- hablando del largometraje. Exacto. Ujú. Y en la misma línea, pero más bien de corte familiar paterno, estaba obsesionado con la búsqueda de mi padre, con levantar una teoría de los motivos que llevaron a mi padre al suicidio, y de esa manera, de la mano de Mateo Iribarren, destacado actor, dramaturgo chileno, con una vasta experiencia y bastante responsable del cine chileno, coescribimos el guión de la película La Embajada, que llegó a 10 versiones, que muy a la guerrilla la íbamos a grabar en una casa en Eaton Place, muy similar a la que fue la Embajada de Chile en Inglaterra entre el 59 y el 70, 11 años los cuales mis abuelos fueron embajadores de Chile allá. Y teníamos a Alfredo Castro arriba, a Ramón Núñez, a Alejandro Goich, a la Claudia Celedón, a Giordano Rossi, y a un número... Buen elenco, ¿eh? Buenos artistas, sí. Un par de actores también británicos que iban a componer a los actuales reyes de Inglaterra. Y producto de un incidente, desde que se filtró el guión de la película, de una casa productora muy conocida en Chile, a un incidente de un malentendido y de una censura y de un acto de una agresión que debí judicializar. La película quedó stand-by, se suspendió el desarrollo, me fui a vivir frente al mar y decidí novelar el guión de la película. Y así poder finalmente entregar el tema de mi padre. Entonces, La Embajada, la novela, es sobre mi padre, se la dedico a mi madre, que se cumplió ahora 1 año de su muerte, y ya estoy aventurado terminando de escribir la próxima Estás novela. de duelo todavía con tu madre, me imagino. Es un luto Sí. muy importante. Mi padre murió hace 3 años y todavía estoy de luto. Es Mira, muy duro. yo soy huérfano, tengo 46 años y todo es bueno y malo, depende del cristal con que se mire. Yo sí creo que tuve las alertas necesarias para acompañar a mi madre porque fue una mujer extraordinaria, fue una periodista muy destacada, fue una mujer que todas las personas que lo conocieron a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, la impresión fue la misma. Y para mí fue una superwoman que quedó sola, que nos sacó adelante a 5 niños, que nos pagó las universidades, las terapias, todo, y que nos educó en una libertad que en Chile es bien escasa. Difícil. Entonces, es difícil, pero también la vejez es una mierda, y por lo tanto, cuando los padres ya se han muerto, desde algún punto está todo permitido. Y hay un checklist que uno ya hizo respecto a la vejez, a que uno no quiere que estos... Uno no quiere que nuestros padres uno no se quiere vayan. que se vayan. Pues es difícil. Y es imposible prepararse, pero si uno es lo suficientemente consciente, yo estaba en una historia de amor en un minuto y estuve a punto de irme del país y no me fui y me quedé por la enfermedad de ella. Mejor. Total. Y olvídate lo que fueron los últimos Mucho tiempos mejor. con ella. Gracias Y bueno, a Dios que te quedaste. y tanto así Con ella. que terminé de escribir una novela que va a salir prontamente. Entonces, en vez sobre de mi ser madre. largometraje, pasamos a la novela. Pasamos a lo literario, sí. Bien. Y Planeta es mi apoyó. casa editorial y valora la entrega, la valentía, la honestidad. Y sí, y la verdad es que le ha ido muy bien. O sea, la Embajada novela partió en Chile en enero y ya al cabo de los 2 meses pasó a ser eso que le llaman un poco como la novela del verano. Se agotó rápidamente la primera edición.
Ya partimos antes de abril, ya estaba en librerías la segunda edición. Lo de Madrid fue notable porque finalmente, y lo digo con mucho orgullo, la presentación en Madrid fue la quinta presentación de la novela y desde mi punto Ahora de en el mes vista... de julio, o sea, hace poquito, que Exacto. fantástico. No, Felicito. y Chile Half fue determinante porque uno conoce, ya uno tiene harto carrete, tiene inteligencia emocional, se ha movido en el mundo de las emociones, y conoce los tiempos de las personas, los tiempos son distintos de los países. Y Chile Half te apoyó a presentar el libro aquí en Madrid, ¿no? Absolutamente. En todo. Sí, en todo, porque yo creo que estaba un poco ciega la Embajada de Chile, estaba un poco ciega y no le vamos a atribuir esto a un color político, pero como hablábamos de lo importante, en los equipos diplomáticos tiene que haber esa cosa multidisciplinaria, tienen que ser destacados en la comunicación estratégica y tiene que haber inteligencia emocional y también una capacidad de adaptarse. Y no nos vieron y nosotros nos apersonamos y Planeta les hizo llegar la novela. Entonces es mejor decir, ¿sabéis qué? Mira, la Casa de Chile muchas veces, o Pro Chile, no da abasto y existen iniciativas tan robustas e interesantes como Chile Have MAD, que reúne a los chilenos residentes radicados en Madrid, en España. Y fue súper bonito porque se generó una tertulia interesante con preguntas asertivas, donde uno se siente muy cómodo con la libertad de Madrid, con lo sexy que es Madrid, con los tardeos de Madrid, a pesar de que nos cayó lluvia. Verano en Madrid. Verano con unas gotas que pensamos que nos iba a derribar Pero fue una presentación inolvidable. Hay ahí por ahí un video muy lindo que quedó como registro y es una antesala porque no estamos en la embajada, la novela no está en el catálogo oficial de Editorial Planeta España, pero sí... Oye, pero puede estarlo, ¿eh? Va a depender un poco de Seguro que cómo, sí. si sigue volando alto la novela en Chile. ¿Por qué no? De todas maneras, como país de habla hispana, primero España. Primero España. Sí. Claro, porque aquí pone que la novela conduce al lector a la Inglaterra de los años 70, ¿no? Un Efectivamente. periodo marcado por las tensiones políticas y encuentros improbables. La casa del embajador confluye en figuras como Gabriel González Videla, Pablo Neruda y entonces, el príncipe Carlos, ¿no? Sí. Una especie de que habría ocupado como, el abuelo de Iñaki, que es el protagonista. Sí, ciertamente. Iñaki se supone que eres tú. Es ciertamente, no es que se supone. Es autobiográfico. Soy yo Ok. y como Chile es muy particular y las leyes son muy especiales y cuesta encontrar casos de personas que se atrevan a escribir sobre sus propias familias. Exacto. Y los personajes estén vivos. Incluso nos costó encontrar acá en España casos. Yo tengo el apoyo del estudio Hermosilla, quien también intenta colaborar en lo que es respetar el derecho al honor y el derecho a la honra, y también en las mismas conversaciones con la unidad jurídica de Planeta era importante establecer ciertos nombres de ficción, pero como te decía, la embajada levanta esta teoría de los motivos que llevaron a mi padre al suicidio, y son dos mundos que se superponen entre el presente y el pasado. El presente es el estallido social en Chile. Entonces, en la ficción yo voy a pedir asilo a la Embajada de Chile en Londres, me recibe una suerte de Gallagher, que en la película era interpretado por Alfredo Castro, su hijo Díscolo, que me invita como a conocer el Londres profundo, Giordano Rossi, y me voy al dormitorio y detrás de las tablas perennes me encuentro con los escritos de mi padre, y ahí nos vamos al 4 de septiembre del 70, el día del triunfo de Salvador Allende en Chile, y es un solo día, una sola noche, y ahí están mis abuelos diplomáticos, mi padre con su mente perdida, la hermana de mi padre, directora de empresas en Chile, su amistad con los actuales reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, la visita improbable de Gabriel González Videla, el poeta Pablo Neruda, que efectivamente fue varias veces mientras mis abuelos fueron embajadores allá. Tuve la suerte también de poder juntar a estos dos personajes que se llevaban un poco como el perro y el gato, entonces creo que ahí hay un acierto en atreverse a poder presentar a estos personajes que son propios de la historia de Chile. Mira, es el mundo diplomático también, y finalmente es lo que pasa en todas las familias, y si te lo tengo que resumir en 4 palabras: vicios privados, virtudes públicas. Eso es la embajada. Y Buen libro. así que ahí vamos. ¿Y sí. el título, el nombre? Bueno, porque fue en la embajada Porque fue la embajada. Londres. Sí, y yo crecí con la embajada, Inglaterra. y la embajada está lleno de embajadas, y unas más presentes, otras menos presentes, pero claro, familiarmente y en mi propia historia y en los testimonios de mi madre y en los recuerdos de mi padre,
para nosotros la embajada era la embajada de Chile en Londres, donde los abuelos estuvieron 11 años ahí, donde mi padre además se formó. ¿Qué edad tenías cuando tu abuelo fue embajador? No, mi abuelo fue embajador entre el año 59 y el año 70, y yo llegué a este mundo el año 79. O sea, es lo que te contaron. Sí, es lo que me contaron, y principalmente mi madre, Sí. que quedó bastante sola y al margen de la familia paterna. Siempre fue como juntos pero no revueltos, con los Santa Cruz, sutil. Y en eso la vida se... O Bueno, sea, es como un homenaje que le haces también a tu madre, a todo lo que ha hecho. de todas maneras, de todas maneras. Mi Como- madre me apoyó incondicionalmente, mi madre me apoyó con la obra Guzmán y con la película El Tío, cuando en ese entonces se me tiró encima el partido político más grande de Chile, y la UDI no fue capaz de enfrentar de que la hermana mayor del senador apoyara el teatro, el cine, respetara mi película, porque era una película de muy buena factura. A diferencia de una postura que tomó los adherentes de Guzmán, de criticarla, y lo que es imperdonable sin haberla visto. Porque eso fue lo que sucedió, y por eso la película El Tío generó una polémica, me tocó dar explicaciones en Tolerancia Cero, una muy buena entrevista con Tomás Mochati, etcétera, etcétera. Pero mi madre sí, mi madre me educó en libertad, y cuando muchas veces los hermanos no se llevan muy bien, los Siempre niños no pasa. tienen primos. Entonces, aquí estamos como en Siempre hay líos en la familia. se van corriendo las cercas de los cerros, ya la cosa, cada uno va armando su propia vida, su Bueno, lo propia importante historia. es rescatar lo que uno siente, ¿no? También lo que hablas mucho de la emoción, de Sí. sacar adelante las emociones y rescatar eso, lo que tú quieras, además, como Es que uno lo va entendiendo. productor, Y por como eso cuando los padres mueren también cineasta. uno agarra un poco más de fuerza, esta cosa de la primera línea. Y yo lo he hablado toda la vida nunca lo nombro públicamente, pero a esta altura hasta él mismo aparece un poco más públicamente, que es Francisco Ryan, que fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica y es mi psiquiatra desde que yo tengo 18 años y tengo hoy día 46. Entonces, Chileno. sí, gran psicoanalista. Y efectivamente él siempre me ha dicho, o sea, de hecho yo jamás pensé que iba a escribir una siguiente novela sobre mi madre, y fue él el que dijo, de usted de todas maneras va a escribir algo. Y la obra Y ya ya la está. estás escribiendo. Ya está el manuscrito en manos de Editorial Planeta Chile, y yo creo que si tenemos suerte podríamos llegar a, si se juntan los astros, a estar en librerías para Navidad, y de lo contrario para el verano, así como fue la embajada en el verano de Chile del 2026. Claro. Silencio se va a Y llamar también, mi novela. se va a llamar Se va a Silencio, llamar Silencio. Sí. que es sobre tu madre, ¿no? Sobre- Estaba pensando sí. en Almodóvar, en la película Todo Bueno, sobre mi madre. en algún pero- minuto pero se bueno, me vino a la cabeza, dije, sí, me acordé del Todo sobre mi madre, por gran supuesto. título. Pero aquí hay una novedad. Silencio. Yo tengo harta, hablo muy de cerca, pero tengo mucha curiosidad respecto a lo que va a pasar con ella, porque la escribí con mi madre recién habiendo partido este mundo, la escribí teniendo las cenizas de Qué mi madre. bonito, qué bonito. Y además hay una cosa de que también ella le ocurrió un poco lo mismo que a mí, o sea, también la gente la prefería en un rincón silencioso. Entonces mi madre también fue censurada al interior de la familia con una última obra que nadie conoció y que el tiempo pasa, y para mí Esa es lo obra más la había importante. escrito ella. Sí, claro, ella había escrito un libro, Mm. que era una conversación muy profunda con un psiquiatra que le iba preguntando sobre su padre, su madre, su hermano, su hijo, su marido, y hubo una oposición total familiar con que esto saliera a la luz, y como yo tenía una relación muy especial con ella, siendo su hijo menor, y a ella se le hizo un clic distinto con este hijo, ella me dio como el poder, entre comillas, de poder yo publicar esto post-mortem. No voy a publicar su obra, pero la reescribí. Y voy a traer de vuelta la voz. O sea, la de mi tomaste de madre. base y ahí empezaste a Y ahí reescribir. estoy claro, Qué buena. son tres mundos que se superponen también, hay cierto grado de sofisticación, un recurso literario que encontré que es como extraer fragmentos de textos de ella, que fueron de alguna manera tachados y que vamos a ver si aparecen publicados tachados, y en otra capa esos mismos textos de ella, pero reescritos como yo creo que ella debió Lo haberlo hubiera dicho. escrito. Y en eso es mi madre, por ahí algo, mis hermanos, mis amores ¿Cómo también. se llama tu madre? Mi madre se llama Rosario Guzmán Errázuri. Rosario. Sí, periodista que se enfermó tempranamente, que esto último que escribió fue a los 75, que se enfermó a los 77
y que nos dejó a los 79. Joven. Joven, pero una superwoman y para mi tranquilidad ella decía, de mis 5 hijos, a mí el que menos me preocupa es Ignacio. Porque siempre se las va a arreglar. Siempre le va a ir bien. Siempre se las va a arreglar. Bueno, es que siempre hay hijos así, que se las arreglan donde sea, en cualquier parte del mundo, salen adelante. Pase lo que pase, porque además uno de repente es bien audaz y bien aventurado, y este niño se va a tirar por el piso 21, yo me tiro con él. Tienes que presentarlo aquí también, ese libro, Silencio. De todas maneras, en España. Yo creo que ya, mira, ni siquiera veníamos caminando por la calle con Juan Carlos Rodríguez. Sí, o sea, yo ya estoy en mi cabeza diciendo el próximo año, en mes de julio, vamos a estar haciendo, no sé, otra ficción audiovisual en Europa y sistematizar, poder traer literatura chilena, fortalecer Chile Half Mad, que nada, que me ha dado un soporte y un apoyo en la producción, que para los que nos dedicamos a esto, pucha, que nos hace sentido la vida poder compartir estas entregas. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo nace esta relación? Porque es tan importante valorar cuando te apoyan. Sí, bueno, también hay otro amigo en común, digamos. Bueno, siempre. Chileno también, que es parte de mi grupo cerrado, así robusto bueno, en Chile. Nosotros también nos conocimos por un amigo en común. Exactamente. Que al final es así este mundo. Así es. Así que no, Así muy es contento. Así es Chile. Así es Chile, ¿no? Oye, que no sé qué, que este amigo, que este otro. Bueno, pero Chile hace... Sí. Intenta apoyar y eso es lo interesante. Son Así varios es. Ustedes, ¿no? Son varios. Somos varios, somos chilenos y chilenas. chilenos y chilenas, somos 5 en total que se nos ocurrió esta idea el año pasado. Como te contaba el otro día, Carolina, después del Chile Day del año pasado, Sí, que se hizo en Madrid, gente. que fue el primer Chile Day que se hace América. en Madrid. Siempre se hacía en Londres y el año pasado por primera vez se hizo una escala en Madrid previo al Chile Day de Londres, donde, no sé, llegaron 600 chilenos. Y ahí nos dimos cuenta un poco, wow, somos una comunidad potente, con distintos perfiles, perfiles de negocios, perfiles artísticos, musicales, teatro, cine, inmobiliario, industrial, etcétera. Pero no estamos conectados en el fondo. Sí, o sea, y no estamos conectados. Un poco pensando fuera de las instituciones formales, como puede ser la Fundación, ProChile, la Embajada, como decía Ignacio. Y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Hay otras comunidades latinas en España y en Europa que sí están mucho más unidas que nosotros y sí tienen puntos de encuentro mucho más seguidos que los chilenos. Y bueno, igual la idiosincrasia del chileno igual es un poco más solitaria, creo yo, que las otras culturas latinoamericanas. Entonces dijimos, ya, ok. Somos más tímidos, ¿no? Somos mucho más tímidos. Cuando salimos afuera hay un perfil que no le gusta seguir juntándose con chilenos y nosotros dijimos, oye, esto tiene que ser todo lo contrario. No. Es verdad eso. Tenemos que unirnos, o sea, la forma más rápida de crecer como comunidad y de generar cosas positivas es entre chilenos, mucho más rápido que entre chileno español o chileno otra nacionalidad europea. Y bueno, de ahí nació el primer encuentro que hicimos en julio del año pasado, que fue un éxito, llegaron 60 personas. Y eso lo fuimos replicando cada 3 meses hasta mayo de este año, que fue el último, y ahora, bueno, en julio ayudando a Ignacio con la presentación de la embajada. Y así se fijan distintos temas, ¿no? O presentación de Sí, libro, o alguna actividad puntual. En general, las 4 anteriores fueron netamente de networking, con dinámica, obviamente, para romper el hielo. Sí, al final nos dimos cuenta que en la primera no hicimos dinámica y los grupos al final estaban separados. O sea, todos los que se conocían estaban en un lado, los otros allá. Claro. Y al final ya para las siguientes ediciones decidimos romper un poco el hielo. En plan mesa redonda, para que todos nos miremos y hablemos. Creamos dinámica un poco... Sí, muy bien. Que a mucha gente le dio vergüenza, pero bueno, lo hicieron igual y se generaron lazos increíbles entre gente que quizás nunca iban a conversar en un encuentro nunca se normal, iban a conocer, en el fondo. porque nunca se iban a en el conocer. fondo Madrid es grande, estamos en Europa y no es tan exacto. fácil. Y al final, como ustedes dicen, gente que... Argentino hay mucho más. Sí, no, ni hablar de las otras nacionalidades. O sea, Increíble pero la al final cantidad. los argentinos tienen algo súper valorable, que se apoyan mucho entre ellos, independiente de dónde vienen, de qué estrato social tienen. Cierto. Se apoyan mucho y el argentino es muy nacionalista en ese sentido. Y abre una cafetería de especialidad argentina Y todos están van. todos los argentinos comprando café. Abre un restaurante de carne y están todos los argentinos yendo. Abre un bar y lo mismo, todos los argentinos van ahí.
Sí. Y eso es un poco lo que queremos lograr con el Chile Hub. O sea, si sale alguna iniciativa interesante de algún chileno en Madrid, bueno, mostrémosla, que puede ser una novela, puede ser un bar, puede ser cualquier tipo de emprendimiento. En el último hubo unos chilenos que lanzaron una app para generar contenido de redes sociales, hicieron su pitch, su presentación, y de ahí salieron 3 o 4 clientes de otros chilenos que Fantástico. necesitaban algo similar y ya están trabajando juntos. Entonces eso es un poco lo que queremos Es que lograr se con pueden el Chile Hub. se pueden potenciar entre chilenos, Así yo es. les ayudo aquí, vengan a la radio, el otro te ayuda con esto, con una web, una plataforma, en fin. Y o nos sea, cuesta es a los como- chilenos pedirnos ayuda entre nosotros. Mm. Creo que somos muy Sí, orgullosos en, sí. en muchas cosas Hay y, que saber pedir. y nos cuesta de repente decir, oye, o contar lo que estoy haciendo en el fondo. Oye, lancé esto. Claro, por eso, ¿Conoce a alguien que, oye, échame una que le mano, interesaría algo ayúdame. así? Mm. Y al final eso es el Chile Hub. Partió en Madrid, pero la idea obviamente es que sea un punto de encuentro en toda Europa, que podamos ir replicando en distintas ciudades. Han venido chilenos de otras ciudades a los encuentros en Madrid Qué y bien. se han ido fascinados con muchas ganas de hacer lo mismo en las ciudades donde ellos están, que puede ser París, Bruselas, Exacto. Copenhague en Dinamarca. Y al Qué final bonito, esa es la idea, felicito. no dejarlo solo en Madrid, sino que ojalá que otros chilenos se atrevan Que a se empezar a expanda. hacer lo mismo en otras ciudades de Europa. En Europa. Oye, Carolina, perdón. Tenemos pausa. Sí, sí. Una, Señor Íñigo. mira. No, si era solo a propósito de la amistad, porque las parejas sí. pasan muchas veces, pero los amigos no. Saludar a Pablo Barros también, Exacto. que gracias a él conozco a Nuestra conexión. Juan Carlos Rodríguez, y vamos a saludar también nosotros. ¿Él es del Chile Hub también? Él no, ¿Barros? él fue al primer, bueno, ha ido a todos. Ya. Y bueno, y también lo que pasa en Chile, empezar a hablar con Pablo y te das cuenta que tenéis 10 amigos en común. Obvio, Ciertamente. que siempre Al final. pasa Bueno, eso. y saludemos a nuestro amigo César Millán. Bueno, también, pues. Gracias a eso también estamos. Por eso has venido a la radio, porque me habló de tu libro y de ti, así que fantástico. Y gracias a eso también tú fuiste al lanzamiento de la Embajada en Madrid. Mr. César, don Viste, César. don César Millán. Oye, pausa, Hacemos la pausa, Epa. que aquí nuestro Íñigo nos está pidiendo. Ya regresamos. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire. Bueno, ya no, hemos vuelto de esta pausa. Aquí conversando con dos buenos chilenos, personas que están aquí en España presentando Ignacio Santa Cruz, su libro, La Embajada. Y también tenemos a Juan Carlos Rodríguez, que es socio partner de Cretz Real Estate y también ha creado, fundador de Chile Hub. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos están contando. Yo les apoyo y creo que lo que estábamos hablando en el bloque anterior, hay que apoyarse entre chilenos, así Así como es. los argentinos. Hay que apoyarse más, hay que poner en valor todo lo que hacemos, porque al final es todo vale, ¿no? Todo vale. Así es. Tu libro, La Embajada, tiene que ver con tu tío, ¿no? Eso es lo que queríamos, porque para nuestros oyentes de España, quizás no todo el mundo conoce a Jaime Guzmán Errázuriz, que fue un ideólogo, un abogado, constitucionalista, académico y político chileno de derecha, seguidor de Jorge Alessandri, colaboró con la dictadura militar de Pinochet, tomando parte en la redacción de la Constitución de 1980 y sus leyes complementarias. También tuvo que ver con las leyes orgánicas, el sistema electoral binominal, fundador del movimiento gremial de la Universidad Católica de Chile y del partido político UDI. Ejerció como senador de la República en 1990, cuando retornó la democracia. UDI es Unión Demócrata Independiente. No, tu tío fue un gran personaje histórico, yo creo. Y lo que tú dices, el único asesinado, o sea, es como bien heavy la historia, porque bueno, nuestro presidente Kast lo admira mucho. Sí, Lo conversábamos con Pizarro, que fue editor del Mercurio. sí. Kast, nuestro presidente, lo admira mucho, fue alumno de Jaime Guzmán. Efectivamente, Cast es humanista. Sí, Es humanista, sí. ciertamente. Bueno, que siempre vuelve a aparecer Jaime Guzmán en las conversaciones, Carolina. Y Bueno, es que tu tío era brillante.
Sí, Y sí. las personas brillantes hay que escucharlas y hay que... De todas maneras, y marcó mucho la historia de Chile. Lo que pasa es que estoy pensando, estamos en el año 2026. Y esto fue en el... O sea, claro. su muerte el año 91, pero hoy día yo estoy digamos, en la embajada como novela, y cuando tú me hablas de Jaime Guzmán, me lleva al 2011, que mi única pretensión era hacer una obra de teatro, desarrollar una visión y un punto de vista sobre Jaime Guzmán para poder estrenar esa obra el día que se cumplían 20 años del asesinato de Jaime en el mismo lugar donde lo mataron. Este flaco profesor de Derecho Constitucional fue asesinado un día lunes a las 6:30 de la tarde en el Campus Orientes de la Universidad Católica de Chile, en Santiago de Chile. Me acuerdo. Y bueno, y entonces ahí hicimos la obra de teatro Guzmán, y dado lo que pasó y no pasó socialmente con la experiencia, porque fue muy distinto a lo que pasó después con la película El Tío. Me acuerdo que me llamó el ministro Luciano Cruzcoque sin conocerme a su oficina, y ¿qué vas a hacer con Jaime Guzmán? Entonces yo dije, chuta, esto se viene bravo porque no se puede hablar de este personaje. También que uno sea familiar, no sé si importa tanto, porque finalmente la envergadura de este tipo de personajes pasan a ser de dominio público. ¿Pero por qué no se puede hablar de este personaje? Porque fue un líder. Porque fue un líder, pero que generó altos niveles de admiración y adherente, y altos niveles de odio también. Bueno, Y pero habría así es la política. Claro, Así pero es, lamentablemente. exacto, pero yo no soy político, entonces yo no puedo estrategar como sus discípulos, levantarlo cuando les gusta, así como el presidente Kast habla de que es humanista, y todo el resto de los políticos de la UDI absolutamente esconden a Jaime Guzmán cuando van a las elecciones, porque no les conviene poner la fotito de Jaime al lado de ellos en los momentos en los cuales están aspirando al Parlamento. Pero mira, es un personaje fascinante, tanto así que para mí como artista me permitió hacer esta obra de teatro, donde el criterio fue no hablar con los medios de comunicación. Yo iba a hacer yoga, Mejor. porque estaba componiendo a Jaime Guzmán, además, no solo transfigurarme un personaje físicamente, ¿te fijas? duro de componer, ¿no? y Difícil. Chile, y súper injusto, Chile en ese entonces, Cristian Seges dirigía el diario El Mercurio, entonces le dijo a mi madre, así que Ignacio está haciendo una obra de Jaime con gente de izquierda, yo no voy a ir a verla. Entonces, Claro, es que también es curioso porque podrías haber elegido actores de derecha. es que actores Por de ejemplo, derecha... Luciano Cruzcoque. Claro, pero Por a ver, ejemplo, en general... Juan Pablo, el que tiene el Teatro San Ginés. Sí, pero es que Tú hay eres de que... derecha. Sí, a ver, pero no es tan simple. Digamos, yo creo que hay que entender un poco también... Juan Pablo Sáez, me Eh, refiero. Sí, yo no tengo ninguna... No se me ocurriría tener ningún tipo de vínculo con el actor que acabas de nombrar. Bueno, pero preferiste elegir este pellejerías. elenco. Sí. Ok. Y ni Pablo Neruda, ni Gabriela Mistral, ni Violeta Parra no eran ni de Renovación Nacional ni de la UDI. Bueno, ¿Me hago claro. entender? Entonces, el arte, Está nos mezclado. guste o no nos Está guste, mezclado. está más bien en la izquierda. Yo jamás tendría que haber La nacido... cultura. Sí, tendría que haber nacido de nuevo. O haber pensado en hacerme rico haciendo una película sobre Jaime Guzmán. Porque si yo hubiese seguido los pasos de Pablo Longueira, habría hecho la biopic autorizada, y yo podría haber hecho una biografía, una recreación del asesinato, y me he hecho 4 o 5 palos verdes para el bolsillo, pero tendría que nacer de nuevo, si yo vengo del teatro. Y esa es la gracia de Ya. pertenecer al mundo al que pertenezco, la familia a la que pertenecí, la misma sangre de Guzmán, pero poder poner sobre la mesa investigación y tratar de hacer algo sin sesgo político. Porque yo no hice una obra de teatro y una película de Jaime Guzmán por un tema político. A mí me interesó el personaje, el perfil humano, su tridimensionalidad, sus contradicciones en lo afectivo, el hombre que no eligió una mujer ni hijos para formar una familia Tradicional. heteronormada, las complejidades del ser humano, el gallo que quería ser sacerdote pero que no pudo serlo, sino que tuvo que dedicarse al servicio público porque tuvo una madre que le dijo lo que tenía que hacer. Ese era el Guzmán que a mí me hacía sentido. Ahora, sí, les gané el quien vive, sí, ellos tienen la estructura, tienen los recursos de quizás haber hecho la película de Jaime, pero te lo comento en el mejor de los espíritus. Pero porque oye, Jaime nunca es siempre tarde, entra y nunca sale. es tarde. No, si no se Puedes trata, no se hacerla. trata de eso. Al contrario, soy yo mismo el que te estoy Yo que diciendo. tú la hago acá en España. Y no desaparece nunca. Y ahora, escribiendo la próxima novela sobre mi madre, no puedo dejar de poner una nota al editor quién era Jaime Guzmán Errázuriz. Porque a todos los que hemos sido familia de él, nos ha marcado de todas maneras. Mi madre escribió un libro, yo hice una obra de teatro, Exacto. hice una película, mis primos han hecho carrera parlamentaria.
Así es. Oye, no hemos hablado del tío que fue antecesor, ¿no? Antes de la embajada, que Sí. recibió premios platino. Me has contado varios premios que te quiero preguntar. Fue producida en 2013. Ficción, drama también. Sí. Dura 107 minutos. Fue producida en Chile. Director Mateo Irribarren, que has hablado de él. Bueno, y acá está. Bueno, tú eres el protagonista, ¿no? Que haces el papel de Jaime Guzmán. Sí, sí. Andrea Freund, Roberto Artigoitía, el Rumpi, Julio Fuentes, César Cailet, Max Corbalán. Oye, ¿vamos a ver el tráiler? Ya, pues. ¿Parece? Veámoslo, sí. Vamos a ver el tráiler de El Tío, este largometraje. Una película atemporal. Protagonizado por Ignacio Santa sí, Cruz, ya ¿no? Pero hace 13 años ya, todavía está en 5 plataformas, pero no envejece y sí, y con mucho orgullo porque es una película art house indie de festivales. y pero con un gran elenco de actores. Muy buenos actores. Impresionante. Muy buenos actores, sí. Vamos Sí. a verlo. Vamos. Vamos a ver el tráiler. El Tío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres... Se lo querían pitear adentro en la universidad, pero Jaime Guzmán los vio. Pero quizás subestimó el riesgo terrorista para su persona, mientras que paradójicamente... Mira, es una obra sobre Jaime Guzmán. ¿Y por qué se te ocurrió ese weón? Es mi tío. La maldición de mi país ya no da más y va a seguir. Lo único que le debe este país a ese hijo de puta es sufrimiento, no una obra de teatro. Me gusta meterme en la pata de los caballos. Yo te lo escribo. ¿Van a hacer una obra sobre Jaime Guzmán? Yo no quiero actuar, ¿oíste? Que se meta el guión en la raja este weón. ¿Y qué papel sería? La muerte. Ni cagando. No me queda otra. ¿Cuánto pagan? Así como vamos, tú ella será Guzmán y yo todo el resto de los personajes. Oye, ¿tú crees que era fleto? Yo creía que a usted le gustaban las patitas de chancho. Me encanta. Pasamos mal, pues tu obra. No tu sonrisa. Mándate a la mierda. Supuestamente homosexual y por otra parte funda el partido político más facho y conservador de este país. A la concertación le conviene el modelo de Guzmán para mantenerse en el poder. Chile importa más que todos nosotros. Usted convirtió a este país en una gran iglesia, profesor. No se sabe de nadie que haya sido salvado ni de la muerte ni de la tortura por Jaime Guzmán. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Me sentí tan orgullosa, hijo. Tu madre, Jaime, me convirtió en un quiltro. ¿No te parece que puede ser ofensiva para la familia? Porque una sola estrella nunca es suficiente. El problema no es Pinochet. El problema es tu tío. Para resplandecer por siempre. Ahí estábamos viendo el tráiler del Tío, oye, con los Bunkers, músicas, banda sonora. Sí. Wow. Sí, Gran banda chilena. Tremendo, estaban en México. Tremendos. Sí, estaban en México en ese Desconozco. entonces. Claro, y lo mismo que pasa con los actores, porque es como, oye, voy a hacer algo sobre Jaime Guzmán. No, pero ni a la esquina. Todos te dijeron que no. En general, lógico. Po. Impresionante. Y tú decís, pero no, pero dale Y una luego, posibilidad al guión. ¿cómo los convenciste? No, ¿verdad? ellos dijeron, invítanos a ver la película hecha y te decimos. Así que nada, po, yo los invité, llegaron a Chile, los 5, y fuimos a Film Studios en Ñuñoa, que es como nuestro pequeño Hollywood. Qué fascinante. Así que se sentaron ahí en sofá de cuero y los pongo ahí casi como con un whisky a mirar el tío. Y les gustó. Y fue súper así engancharon. una transada así como, oye, ¿cuánto cuesta hacer una película? Mira, da lo mismo. Por decirte, no sé, 200 millones de pesos en esa época. Bueno, pero los convenciste. Sí. ¿Y cuánto cuesta hacer un disco? Ya, listo, ya.
Y ahí ellos hicieron esta canción. Claro, porque la canción fue especialmente para el tío. Sí, y para los créditos. Especialmente, claro. O sea, cuando no las era una películas- canción que ellos tuvieran de antes. No, y además yo siento que cuando uno hace películas, cuando las películas no necesitan música, siempre hay excepciones y las bandas sonoras son maravillosas, pero cuando haces una película más bien de autor o indie y no le llora música, es una buena señal de que el material está bueno. Entonces la película, la canción, La maldición de mi país, se llama, de los Bunkers, no está al interior del filme, sino que está en el tráiler y está en los créditos finales del largometraje. Pero ¿Te imaginabas haber puesto también a los prisioneros? ¡Wow! no, pero tú no sabes lo que fue ¿Lo pensaste? No, porque ya Jorge González ya estaba realmente Estaba enfermo. muy mayor, sí, pero sí los Bunkers en un super show me contactan y me dicen, oye, vamos a tocar la canción, porque tengo yo los derechos de explotación universal de por vida de esa canción. Podemos poner una imagen de... Entonces, claro, y después me mandan a un escenario lleno y aparecen ellos tocándola y ponen una foto de Jaime Guzmán ¡Wow! de fondo en el escenario. Sí, sí. Fuiste muy valiente, ¿eh? Sí, eso se lo debo a mi señora madre, yo creo también. Al enfrentarte a todo esto, porque al final, ¿por qué? ¿Para qué? Y lo lograste. Sí, yo creo que hay que ser perseverante y que... Porque en el fondo también es un círculo cerrado la cultura en Chile, que no es fácil entrar y nuestro país y también. con un guión difícil. Con un guión difícil, pero con un guión que se sostenía artísticamente, que tuvo mucho reconocimiento. La película tuvo varios premios internacionales. Nos ganamos el premio del jurado del Festival de Biarritz, me lo entregó la Emmanuel Berth. Estuvimos en el Festival de Praga, estuvimos en Sanfic, estuvimos, en fin, varios festivales y nos ganamos también el Pedro Siena, que es el reconocimiento de cultura más importante que tiene Chile. Entonces, pero sí con la problemática, por supuesto, política, que siempre en nuestro país es muy dividido, es muy odioso, hay mucho resentimiento, hay mucho clasismo, un poco, es complejo Chile. ¿Por qué hay tanto clasismo? Es el peor pecado que tiene Chile, es lo peor, y nos medimos muy mal y da mucha vergüenza. Nunca va a cambiar. Por eso es muy bueno salir de Chile, porque uno se da cuenta que, chuta, pero esta es la sociedad a la que yo pertenezco, que tú, a ver, pero tú eres Zúñiga, ¿cuánto? ¿Y en qué colegio estudiaste? estuviste? ¿Y en dónde trabajaba tu tus papá? amigos? Y qué sé yo, y linda preciosa. ¿Y cuánto ganas de sueldo? Claro. O sea, ¿cachai la pregunta? A mi marido le hicieron esa pregunta de español y cuando estuvo en Chile 5 años, un tío mío le pregunta, ¿dónde trabajas y cuánto ganas? Claro. ¡Qué vergüenza! Sí. ¡Qué feo! Está feo. O sea, Javier dijo, no me pueden preguntar esto. Y En España no es así. No. Y Chile es así, y Chile, uno que le ha tocado pertenecer a familias bien pijes, No se puede de preguntar repente eso. llega la súper señora del súper tío de uno, que es súper abogada, que es súper destacada, y la familia dice, pero si esta niña es como nosotros, Claro. es como nosotros. Una vergüenza. El peor pecado de Chile es el clasismo. Qué Es el tontería. peor. Sí, no, oye, si la vida dura 30 minutos y hay que entender la humana condición, hay que entender para qué estamos en este mundo. Sí. Chile, lindo país, esquina con vista al mar, tiene cosas muy bonitas y a muchos Es una nos maravilla tiene... de país con la cordillera, imagínate, Sí. deberían ser todos hermanos, buena onda. Pero bueno, hay ¿no? chilenos más inteligentes como ustedes que dejan Chile, lindo país, y se instalan Y a la vivir en política se España. podría humanizar también. Es que hoy día, bueno, no sé, pues, no es tan tener distinta. resentimiento, que no esté separada, alguna vez Mm. podría unirse, también sería bonito, pero yo creo que nunca se va a lograr. Muy difícil. Difícil, Las diferencias ¿no? en Chile Es son muy demasiado. robustas. El mundo al que nosotros pertenecemos es un mundo muy, muy, muy acotado y no es la realidad de la mayoría de los chilenos. Los chilenos carecen de muchas de las cosas que a nosotros nos abundan también. Y hay miradas muy odiosas y hay mucho resentimiento de los dos lados. Es bien triste. en ese Historia, o sea, sentido. es la historia. Es la historia. Política. Por eso siempre para Europa acoge cualquier mirada, visión o punto de vista en el teatro, en el cine. O sea, tú pones un personaje histórico de Chile al interior de una obra y eso ya despierta interés en el mundo respecto a nuestro país. Y ahora este elenco fabuloso que participó en El Tío,
valoran un poco a tu tío, ¿no? Me imagino. O sea, porque dejemos la política y, oye, No, es ultraderecha y ellos son de izquierda, pero oye, este es un gran valor para Chile. Y está mezclado, ¿te Yo creo fijas? que al final lo pueden uno tiene que querer. ser capaz de integrar. Yo pertenezco a los dos mundos. Exacto. Y yo vivo frente a la gente más robusta y de derecha de este país, pero trabajo, pienso y escribo con la izquierda. Y va a ser así la vida completa. Entonces, además que suele pasar, ¿no? Que en las familias hay familias de izquierda y familias de derecha. Eso yo lo veo mucho. Y los dos lados tienen que aprender. Y hay que respetar, ¿Te fijáis? y hay Porque que de repente escuchar las dos versiones, hay que escuchar las dos versiones. Sí, po. A mí me pasa, yo vivo en uno de los balnearios más sofisticados de este país, pero de repente me hace falta la conversación. En Chile. Vivo, acá claro, estamos en España. Cercana, claro, ahí donde está la icónica playa de Zapallar, que es como la costa amalfitana chilena. Y claro, y uno tiene grandes amigos, lindos, preciosos, generosos, pero a veces tú necesitas conversaciones más profundas, más tranquilas, con más mayor normales. pensamiento, más normales, y agarro el auto y parto a Ñuñoa a ver a mis amigos artistas, y así vamos. ¿Sigue en Liguria, no? ¿Sigue en Liguria? Sigue en Liguria, sí, el de Manuel Montt, sí. Bien, sí. un clásico. Un gran lugar. Yo vivía en Antonio Vara con Providencia, me remodelé un dúplex sesentero. Ah, buena zona. De ir caminando al Liguria. Al Liguria, claro. Sí. Oye, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Cuándo va a haber otro próximo encuentro? Están planificando, me imagino, ¿no? Ya en septiembre. Eso. Lo sabemos cómo es España ahora en agosto, entonces... No, además que ahora en septiembre se viene de nuevo Chile Day, hay un montón de actividades. Exacto, la idea es tratar ahí de compaginarlo con alguno de los otros eventos grandes, a ver si aprovechamos a alguno de los chilenos que venga al Chile Day. Claro que sí. Y lo aprovechamos de invitar al encuentro del Chile Hub. Sí, no, fantástico, hay que lograrlo. Sí. España está muy atractivo. Qué entretenido es Madrid. Tú sabes que estábamos en Chile y uno decía, claro, con la guerra y con todas las percepciones como del deterioro de Europa, guardando las proporciones y con bastante humildad lo digo, o sea, las comparaciones son odiosas, pero ¿qué es esto de los chilenos de estar todo el tiempo comparándonos con los europeos? España es un país extraordinario. Madrid es una ciudad demasiado fascinante. Yo estudié en Barcelona y si tú me haces elegir, yo creo que Madrid hoy está ahí y va y sexy, entretenida, diversa, segura, con lugares de entretención de noche muy atractivos. Es una ciudad que acoge además a todo tipo de personas, testimoniar chilenos, mejor que yo, creo yo. Lógico. Latinoamericanos, ya de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Madrid es la puerta de entrada. Sí. Así que qué rico, porque a veces uno lo siente tan lejos, pero realmente dicen, oye, es una sola noche que uno puede cruzar y desarrollarse. No, pero tenemos cosas en común. El chileno quiere al español, el español al chileno, tenemos buena conexión. Imagínate que Galicia, que es norte de España, es muy parecido al sur de Chile. Sí. A Osorno, por ejemplo, Puerto Montt, lo verde, el campo, la vaca, los caballos. O sea, tenemos el desierto de Atacama muy parecido. O sea, tenemos cosas. Sí. Estamos tan lejos, 13 horas de avión, pero en el fondo tú dices, oye, pero esto es como estar acá o allá. Ajá, es brutal. Estuviste en Berlín, no nos has contado. ¿Cómo te fue? Sí, muy bien. Después de la presentación de la embajada en Madrid, sí, me fui a producir. Alemania, qué crack. Sí, muy entretenido, porque sabes que, mira, entre que aprovecho de viajar, que me gusta mucho, al mismo tiempo uno cumple una labor social de aportarle un poco de turismo a la gente que te sigue por las redes sociales. Y después de haber hecho un par de películas en pandemia, decidimos crear un formato, que son unas web series para Instagram. Y a partir de producir la segunda me transformé en uno de los Apple Friends en Chile. Y son capítulos breves de máximo 1 minuto y medio durante 10 días seguidos. Entonces habíamos hecho París de los Dos en pandemia con la Lorena Capetillo, un hombre y una mujer que estaban con conflictos con el encierro. Y yo, para poder solucionar los problemas, la invito a ella a celebrar su cumpleaños, que estaba ella de cumpleaños el 19 de diciembre, mi cumpleaños el 24 de diciembre, Navidad y Año Nuevo a tiempo real en París. Wow. Y eso con el auspicio de la TAM, la aerolínea, qué sé yo. ¡Qué bueno! Funcionó muy bien. Y después para la coronación del rey Carlos III también, supuestamente soy invitado a la coronación. Carlos III, claro. Sí, en Londres, y ahí fue muy bueno también esa webserie. Y finalmente, después cuando ya había en una situación en Chile, se empezó a estilar que la gente se compraba departamentos en Miami, no sé qué, arrancamos con Miami Broker.
Y esto, Bueno, ahora se están comprando apartamentos aquí en Madrid. por supuesto que sí. Madrid Broker. Y pueden contactar a Juan Carlos Rodríguez, Claro, por Real favor, Estate. número de teléfono. Creutz, ¿no? Creutz. Sí. Sí. Real Estate. Pero ¿sabes qué? También en esta reflexión después de la muerte de los padres, de la embajada, la escritura de mi próxima novela, dije voy a hacer la próxima y esta no va a ser comercial. Esta va a tener más pretensiones artísticas. Y se me ocurrió la idea de un sacerdote chileno, que podría ser del Opus Dei, que tenía muchas contradicciones, no era una crisis de fe, pero estaba con la pregunta de renunciar al estado clerical y se dio cuenta que efectivamente le gustaban los hombres y que su orientación sexual era más bien homosexual. Entonces el tipo decide moverse de Zapallar y partir a Berlín a encontrarse con este amor que un militar alemán. No te creo, qué buena Entonces, historia. Y el alemán le habla todo en alemán y el chileno le habla todo en chileno y comen frutillas y recorren Berlín y también se encuentran con el mundo de los saunas y también se encuentran con el mundo de los estupefacientes. Entonces, claro, es transitar por temas que hoy día tocarle la puerta a las empresas para que te apoyen. Mira, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el tema gay, tiene que ver con el tema 500 cosas. Claro. Entonces, pero gracias a dejar al margen eso, yo creo que a mí me fascina meterme en temas peliagudos y he sido siempre rupturista por naturaleza, pero yo creo que lo importante es la forma y en cómo uno hace las cosas. Y surgió una historia de amor que tuvo mucha acogida y muy contento porque además hoy día existen los sistemas como de monetizar y de poder sacar las estadísticas. Entonces finalmente... ¿Dónde se va a poder ver todo esto? No, esto tiene un ritmo de grabación, edición, publicación en forma simultánea. Minuto y medio. Entonces es medio inmediato y es muy interesante porque a través de Instagram los seguidores te empiezan a escribir a ti primero como Carolina, pero después se enganchan con la historia y te empiezan a nombrar o a referirse un poco más a la ficción. Entonces, O sea, son miniseries. Ahora que están tan de moda las series. exactamente. En el fondo es webserie. Lo correcto sería decir es un microdrama vertical y son 10 capítulos. Entonces, esto fue exhibido entre el 10 y el 20 de julio. Todos los días innovamos en el horario. Lo hicimos a las 6 de la tarde de Chile porque es el horario que empezaron a elegir un poco las mini novelas, porque antes lo hacíamos a las 10 de la mañana. Ya, pero eso está en Instagram, o sea que se puede ver. Uno se mete en tu... ¿Cómo es? Exacto. Está colgado en el feed de mi Instagram, que es tal cual mi nombre, Ignacio Santa Cruz, y junto al de mi colega actor radicado en Alemania, que se llama Franco Toledo, y su Instagram es Franco El Toledo. Entonces, si uno se mete ahí, lo puede ver, los capítulos. Exactamente, y están en el muro sin ninguna interrupción de otra publicación. Perfecto. Y no te demoras nada porque duran un minuto 25 cada capítulo, por lo tanto en 15 minutos ves la serie completa. Y puedes trabajar con iPhone y puedes... O sea, olvídate lo que significa. O sea, antes uno ocupaba la red, cámaras de 25 millones de pesos chilenos. Imagínate, enorme, y el peso. Y no solo el peso, sino que el espacio físico para reservar el material, la necesidad de un foquista. Hoy día los teléfonos te permiten. Yo he entrado al Museo del Louvre a grabar y sin mandar un dossier que cuesta fortuna, o he abierto una botella de champán en la tumba de Jim Morrison en el Père Lachaise. Entonces empezáis a lograr valor de producción grabando con un teléfono. Entonces está muy amigable poder compartir al mundo las cosas a través del audiovisual. Y eso fue Short Berlin. Así que está bueno. Estamos como con la posibilidad de eventualmente una novelita para el verano de Chile, una serie de ficción en el invierno de Chile. Yo te propongo que termines el libro de tu madre, que tiene una pinta maravillosa. Sí. Yo ya Rosario Guzmán. Sí, mi madre. Ese libro tienes que terminarlo y publicarlo. De todas maneras. Y venir a presentarlo acá, porque, wow, hay un talento ahí, hay unas cosas, memorias. Sí. Era una mujer de otro mundo. Me gusta mucho. Sí, y a pesar de que ella hablaba de un lenguaje mucho más religioso que el que yo soy capaz de manejar, yo soy un ser agnóstico, ella habla con mucha cotidianeidad de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, pero ahí también está
está lo sospechoso de la vida, porque mi padre fue ateo y se convirtió antes de morir. Pero y mi tu madre familia, Jaime Guzmán, era Opus Dei. No, eso ¿No? es un ¿No mito. estaba en la obra? No, por jamás. eso, es que bueno Es un aclararlo. mito, Bueno, es un tampoco error. pasa nada, ¿eh? Sí, no, por importa. supuesto. Lo que pasa es que es súper sorprendente. Es como de repente cuando uno busca información en internet y dice, no, eso no es tan exacto. Ok. Hay una... ¿Tu mamá tampoco? Mi mamá jamás. O sea, mi mamá lamentablemente nos puso a nosotros en el colegio Tabancura y después nos pidió disculpas formales a sus hijos hombres por habernos puesto en ese lugar. Pros y contras. Tengo amigos del Tabancura también, pero muchas veces ese tipo de colegio se va a los Es que extremos. no existe el colegio perfecto. También. Nunca se sabe. Pero el Opus tiene una mirada compleja, porque uno lo vivió por dentro. Sí, pero mira, yo tengo amigos del Opus y es gente maravillosa, o sea que hay que respetar todo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Todo, porque Sí. hay de todo tipo de personas. Pero hay una asociación errada. Y cuando tú con dices tu esta tío. persona es Opus, tú lo marcas demasiado. Ya. Y Guzmán sí era un gallo de una dimensión espiritual impresionante, de misa y comunión diaria. Bueno, es bonito eso ¿te fijas? también. Pero bonito. nada que ver con el Opus Dei. Ujú. Y el Opus tiene cosas buenas también y Bueno, santifica lo el asocia, trabajo. santifica el Sí, trabajo. es que la asociación Claro. está... Santifica el trabajo. Sí. Tenemos que finalizar. Juan Carlos Rodríguez, háblanos un poco rápido de Creutz. ¿Cómo es tu... ¿Cómo buscan una casa, un palacio, una mansión en Francia? Eso es alucinante. Bueno, en general el show de Netflix ayuda mucho. Sí, ¿no? Entonces, obviamente, los propietarios de estas casas maravillosas... Lo encuentro genial, lo de la te serie de Netflix. contactan un poco con la idea de en algún momento aparecer en Netflix. Creutz Real Estate. ¿Y esta serie todavía se está viendo? Esta serie, sí, hay 6 temporadas y se está grabando la 7ª temporada que iba a salir a finales de año ya en... Y ahí se supone que muestran las casas que ustedes venden. Exacto. Sí, nosotros como partners en el fondo generalmente encontramos estas propiedades y después llega la familia y graba el capítulo en el fondo mostrándola mostrándosela al mundo. Claro, son en Francia principalmente. Bueno, es que en Francia hay unos castillos maravillosos. Unas propiedades maravillosas, pero ojo que Madrid y España no se queda muy atrás tampoco. También hay cosas muy bonitas. Sí, Oye, ha sido un gusto, un placer recibirlos aquí. Igualmente. En Capital Radio y para Radio Agricultura también. Ostras, yo esto fascinante. O sea, yo estoy 2 días en Madrid y salgo absolutamente sordo. Españolizado. Es una cosa que la gente cree que ya uno es Miguel Bosé o es cualquier cosa. Venga. Vale, Grande, muchas gracias. Miguel Bosé. Oye, gracias a ustedes. Gracias, un placer Capital una Radio. vez más. Nos vemos pronto. Así Aquí es. tienen lo que necesiten. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Íñigo, también aquí, control técnico. Íñigo Jalón y todo el equipo, y ahí en Chile, por supuesto, Radio Agricultura. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias. Escuchas desde España para el mundo.